Buenas tardes, profesor. Vamos a exponer lo que es cierre contable y tributario, el caso Certus Soluciones Digitales A2. Como integrante tenemos a Davis, a Ovidio, Kaito, Ariana, Jacqueline y mi persona, Exxon. Hablando un poco de la introducción que menciona el caso, nos menciona que la empresa comercial Certus SAC inició sus operaciones en el año 2015 y actualmente se encuentra acogida al régimen general tributario. El propósito fundamental del estudio es procesar cómo el cierre contable tributario de dicho ejercicio se va a realizar de una evaluación y de los gastos registrados de la empresa con el fin de identificar las acciones y deducciones necesarias, asegurando así el cumplimiento de los principios de casualidad. Este proceso permitirá determinar con exactitud la renta imponible aplicando las inafectaciones y exoneraciones que correspondan según la normativa tributaria vigente. En este caso nos menciona que la empresa compró combustible por 4.990, sin embargo, dichos comprobantes de pago no consignaban la placa de vehículo. Este dato es el requisito formal exigente por la normativa tributaria para sustentar dicho gasto. Al no cumplir con el requisito, la SUNAT no te acepta el gasto como deducible para efectos del impuesto a la renta. Por ello, la empresa debe realizar una adición permanente de 4.990 en su consideración tributaria. La base legal se encuentra en el artículo 44, inciso J de la Ley del Impuesto a la Renta, que establece que no son deducibles los gastos cuya deducción no esté permitido por la ley o que no cumplan con los requisitos formales. Aunque la empresa haya incluido con el gasto del combustible, tributariamente no puede ser deducirlo por la documentación que presenta incompleta. Provisión de cuenta dudosa. En este caso, la empresa registró una provisión de cobranza dudosa por el monto de 4.225 correspondiente a una venta realizada en abril de 2023, cuyo vencimiento fue en agosto del mismo año. La empresa realizó acciones para verificar las dificultades financieras del cliente. Por ello, este importe genera una adición temporal de 4.225, ya que su deducción tributaria dependerá del cumplimiento de las condiciones exigidas por la norma, de acuerdo a la ley del artículo 37, inciso del impuesto a la renta. Las provisiones por deudas de cobranza dudosa pueden ser aceptadas tributarias cuando cumplen determinados requisitos. Gastos por movilidad de sus trabajadores. En este punto, la empresa registró gastos de movilidad por el monto de 722 para sus trabajadores. Estos gastos fueron sustentados mediante la planilla de la movilidad y se encuentran dentro del límite permitido por la ley, que es el 4% de la remuneración mínima vital por día. El monto de 722 es considerado totalmente deducible, por lo que no genera ninguna adición tributaria, según el artículo 37 de la Ley del Impuesto a la Renta. De los gastos de movilidad son deducibles siempre que cumplan con los requisitos establecidos. Gastos con comprobante de pago no detallados. La empresa registró gastos por el monto de 4.900 sustentados con comprobantes de pago que no detallan el servicio prestado ni los productos adquiridos. Al no cumplir con los requisitos formales exigidos por la normativa tributaria, el gasto no es deducible. Por ello, corresponde a realizar una adición permanente de 4.900, de acuerdo con el artículo 44 del inciso J de la Ley del Impuesto a la Renta, lo que nos habla que los gastos respaldados con los comprobantes de pago o documentos que no cumplan con los requisitos establecidos por la SUNAT no pueden deducirse por efectos del impuesto a la renta, por lo que debe adicionarse al determinado al impuesto a la renta. Gastos recreativos del personal. La empresa realizó gastos por el monto de 4.586 para celebrar el aniversario de la empresa, el Día del Trabajo, el Día de la Madre, el Día del Padre. Estos gastos fueron destinados por el personal y se encuentran dentro del límite permitido por la ley
el 5% de los ingresos netos con un tope de 40 UITs, según el artículo 37 del inciso L de la ley del impuesto a la renta, que nos habla que son deducibles los gastos de la empresa, realiza el bienestar de sus trabajadores, como salud, educación, cultura, recreación, siempre que cumplan con los requisitos establecidos por la ley del impuesto a la renta. Bueno, continuando con la exposición, tenemos los impuestos de terceros asumidos por la empresa. En este caso la empresa pagó honorarios profesionales por un total de 16.000. De ese monto viene el 8%, que es 14.720. Solo corresponde al servicio brindado. Por lo tanto, sí cumple con el principio de causalidad, es decir, están relacionados con la generación de ingresos y por eso son deducibles. Sin embargo, hay un monto de 1.280 que corresponde a la retención del 8% que hablé, que está obligada a la renta a pagar el profesional, pero la empresa decidió asumir que este pago no es deducible porque la ley indica que el impuesto a la renta de terceros no puede ser considerado como gastos de la empresa. Por ello, según el artículo 44, inciso K, este monto debe adicionar como una diferencia permanente aumentando la renta imponible. Bueno, luego tenemos los gastos por viáticos en el interior del país. En este punto la empresa registró gastos por viáticos por un total de 13.000, debido a viajes realizados dentro del país para visitar clientes. Estos gastos sí están relacionados con la actividad de la empresa, por lo tanto cumple con el principio de causalidad. Sin embargo, la ley establece un límite máximo diario que se puede deducir por concepto de viáticos. Al aplicar este límite se determina que solo 10.240 son aceptados como gasto deducible. El exceso de 2.760 supera el límite permitido, por lo que no es deducible y debe adicionarse como una diferencia permanente, según el artículo 37, inciso R. Bueno, continuando con la exposición, bueno, la empresa registró como gastos de un importe de 2.900 por la entrega de canastas navideñas, panetones a personal que presta servicios independientes. Al tratarse de un contacto que no es dependiente de la empresa, esto va a ser una adición permanente, ya que como vemos solo puede deducirse a trabajadores que sean dependientes, según el artículo 44 del inciso D, que son donaciones y cualquier otro acto de liberalidad en dinero o en especie. Acá la empresa pagó por remuneraciones por un importe de 75.510 a trabajadores con discapacidad, de acuerdo con el artículo 37 del inciso Z del impuesto a la renta. Esto corresponde a un adicional de 30%, que equivale a los 22.653, un monto que es tributario deducible por promover la inclusión laboral de personas con discapacidad. Su 30% sería de los 75.510, que es el importe de los 3 personas con discapacidad, que sería 22.653, que sí sería deducible según el artículo 37 del inciso Z. Bueno, ahora seguimos con el cálculo de renta imponible. Bueno, en esta diapositiva, como vemos, se muestra cómo se calcula la renta imponible de la empresa durante el año 2023. Primero partimos de la utilidad contable, que fue de 863.471. Esta ganancia fue obtenida según los registros contables. Luego se realizan las adiciones, que son gastos registrados contablemente, pero que la ley tributaria no permite deducir totalmente. Entre ellos tenemos la compra de combustible, comprobantes de pago no detallados, impuestos de terceros asumidos y gastos por viáticos, que en total de adiciones es de 17.655 soles. Después se aplican las deducciones, que son conceptos que sí pueden restarse para efectos tributarios, como los gastos de movilidad de trabajadores, gastos recreativos, los servicios de consultoría de recursos humanos y contratación de personal con discapacidad. En total de deducciones es de 40.257. Bueno, y al sumar las adiciones y restar las deducciones obtenemos la utilidad tributaria, que asciende a 921.383.
Y luego se descuenta la participación de los trabajadores por 73.710.64, obteniendo una renta imponible de 847.642.36. Sobre esta renta imponible se aplica la tasa de un impuesto a la renta del 29.5%, resultando un impuesto de 250.063.35. Finalmente, como no existen pagos a la cuenta de registros, el saldo por regularizar es también de 250.063.35 soles. Bueno, ahora seguimos con la conclusión, ¿no? En esta, luego de realizar el análisis tributario del ejercicio 2023, se identificaron gastos que no cumplen con los requisitos establecidos por la ley del impuesto a la renta, por lo que fueron adicionados a la renta imponible, ya sea de manera permanente o temporal. Como resultado de esos ajustes, la empresa obtuvo una renta imponible de 847.672.36 y un impuesto a la renta determinado de 250.063.35, evidenciando la importancia de sustentar adecuadamente los gastos y aplicar correctamente las normas tributarias para determinar el impuesto de manera correcta. Eso sería todo. Muchas gracias.